Hola chicos, mi nombre es Milagros y hoy vamos a explicar el tema de Revolución Francesa. La Revolución Francesa es muy importante ya que es más político, social, reflejado en las políticas actuales. La Revolución Francesa se destaca porque pasó de una monarquía absoluta, después vamos a explicar bien lo que es una monarquía absoluta, a un gobierno constitucional, que ya vemos una ley. Lo que quiere decir con un gobierno constitucional es que se dispone la igualdad ante la ley. No hay una persona decidiendo los castigos, las leyes, los impuestos, sino que hay una constitución que marca una serie de pasos o una reglamentación para realizar todos estos temas. En la situación previa a la revolución podemos destacar, por una forma fue la monarquía absoluta, fue la sociedad estamental y la crisis financiera. Esta crisis financiera va a dar el quiebre al problema que vivía la población francesa. Hablando de la situación previa, hemos dicho que vamos a destacar monarcas absolutas. Yo voy a explicar algunas de las características. Estos dictaban las leyes y reglamentaciones, es decir, era su palabra y nada más lo que gobernaba. Era una autoridad religiosa, porque supuestamente los reyes eran enviados de Dios a gobernar. Entonces, de esta manera, llegamos al otro punto, que su palabra era incuestionable, ya que estaba cuestionando la palabra de Dios en una época muy teocentrista, en la que Dios y la religión era lo más importante que había, era casi un modo de vida lo que se daba. Y otro punto es decir, dictaba impuestos excesivos. Estos impuestos eran solamente pagados por el Estado llano, que es el tercer estado, que después vamos a explicar en lo que es el tercer estado. Después, dentro de la situación previa, podemos destacar lo que era una sociedad estamental. Dentro de la situación previa podemos destacar lo que es una sociedad estamental. Aquí, esta es una clásica pirámide que siempre se explica para explicar la sociedad de aquella época. Podemos iniciar por el primero, que es la nobleza. Estamos hablando de la nobleza y cuando hablamos de nobleza siempre tenemos que incluir lo que es realeza. Decir nobleza solamente sería un poco inexacto. Cuando hablamos de nobleza nos estamos refiriendo a condes, duques y todo lo que tiene que ver con caballeros y todo lo que tenían obviamente una cierta posición dentro de la sociedad. Después, cuando hablamos de la realeza, precisamente, estamos hablando de los reyes y familia, como quien diría. Todo lo que correspondería a la familia real. Después, podemos destacar que son una clase político-dominante. Es decir, estos tenían todo el poder, estos gobernaban. Poseían tierras y propiedades. Esto es una característica que va a destacarse mucho, porque ellos son los dueños de las tierras y los campesinos tienen que trabajar en sus tierras. Y después tenían casi toda la riqueza, monopolizaban todo lo que sería la riqueza a todo el país, que lo manejaban el dinero. El otro estamento que vamos a ver va a ser el clero. Está constituido por curas, frailes, abades, miembros de cabildos. Estos son autoridades religiosas, no pagan impuestos y manejan el aspecto social. Yo acá, cuando estáis viendo no me di cuenta, pero también podemos decir que manejaban el aspecto jurídico, ya que dentro de la iglesia también manejaban todo el tema de juicios, ejecuciones, como por ejemplo los famosos, ¿cómo es esto? Quemar brujas, manejar todo el tema de las infidelidades, temas que eran muy manejados por la iglesia, y también todo el tema que era el registro civil. En ese tiempo era el registro civil, pero se anotaban los nacimientos de funciones y casamientos en la iglesia, ya que todos eran cristianos, sobre la mayoría, como quien diría. Lo más importante es que no pagan impuestos. Los primeros, la nobleza y el clero juntos, son los inaccesibles. Decimos que es una sociedad estamental, ya que no había movimiento entre la sociedad, entre las clases sociales. Entonces quiere decir que alguien del estamento ya no podía llegar a estos puestos
a menos que sea una cuestión un poco más jurídica. Por ejemplo, un casamiento, o por ejemplo, si un huérfano era criado en la iglesia, formaba parte del clero, ya que podía llegar a ser cura, monja, lo que fuera en ese entonces. Entonces podría acceder a esto, pero era muy complicado, a menos esas cosas muy excepcionales que se daban. Continuando con la sociedad estamental, después el siguiente grupo que nos toca es la burguesía y el campesinado. Esto lo podemos dividir, obviamente porque cada uno tiene sus características, pero lo que importa es que ante la lista de la nobleza y el clero, esto se llamaba estado llano. Es decir, se tomaba jurídicamente como uno. Entonces, obviamente, ellos eran los que pagaban los impuestos, eran los que mantenían al clero y a la nobleza como los estamentos de poder o los estados de poder. En el siguiente estado que vamos a hablar de la sociedad estamental es la burguesía. Podemos diferenciarlo en la alta y la baja, pero los dos tienen la característica de que pagan impuestos. Estos son los que más pagan impuestos, pero tienen cierto nivel económico, no son pobres, tienen cierto dinero, tienen su casa, tienen cierta posición social, solamente que no acceden al poder político porque esto ya está monopolizado. En la alta son ricos banqueros, comerciantes. En la baja son trabajadores urbanos, profesionales. Acá en los comerciantes podemos destacar que estos negociaban o tenían muchos negocios con la nobleza. Es decir, su economía era principalmente llevada por los nobles, quienes le compraban productos. Lo que esto después se vio un poquito afectado. Y ahora el último estado que vamos a ver será el campesinado. Este tiene la mayoría de población, son campesinos pobres, es decir, son trabajadores rurales, que no tienen tierras, y están muy afectados al tema de los impuestos. Esto es el problema porque la excesiva cantidad de impuestos excedía lo que podían producir o a lo que ganaban. Sus condiciones de vida eran precarias, eran pobres, como ya dijimos. Las condiciones climáticas por ahí eran muy adversas, a las que no podían mantener, y esto complicaba mucho su condición de vida. La burguesía y el campesinado van a ser los estamentos que más vamos a ver durante toda la revolución, porque van a ser los más importantes, van a ser los protagonistas de esta revolución. Y en el último punto que vamos a ver de la situación previa, vamos a destacar la crisis financiera. La crisis financiera se da principalmente por las malas cosechas, la inflación y las políticas un poco malas, como quien diría. En 1780, el estancamiento del precio del vino y los cereales afectó directamente al campesinado que vivía de esta producción, y la venta no subía el precio, los impuestos subían y ya no podían mantenerse. En 1786, la entrada de textiles ingleses afectó directamente los comercios de la burguesía. El entrar estos textiles extranjeros afectó directamente su producción. Y en 1788, el Tratado de la Cosecha aumentó el precio del pan, lo que afectaba a los trabajadores urbanos que querían mantener el precio común para ellos poder mantener su estilo de vida. También, a lo que dijimos anteriormente, podemos destacar el excesivo gasto fiscal, es decir, los gastos de corte, que mantenían la vida de los nobles y más en su carrera política. Y después los gastos en guerras, que el ejemplo más importante es la intervención en la independencia de los Estados Unidos. Obviamente, cuando estamos en economía de guerra, todos los recursos van directo a mantener el frente de batalla. Lo que sería la crisis financiera, el rey tomó una idea muy brillante, que fue poner un impuesto a la propiedad, como aumentadas el tesoro con impuestos. Entonces, el impuesto a la propiedad. Esto afectaba directamente a los intereses de la nobleza, ya que estos eran los que poseían las tierras. Y obviamente, junto con la nobleza, afectaba al clero, que también tenía propiedades. Obviamente, esto es inaceptable. Pero el rey, para lavarse un poco las manos de la situación, convocó a una reunión de estados generales. Esto era una reunión, una asamblea, que venía de tiempos feudales. De estos se acercaron representantes de todos los estamentos. Tenemos la nobleza, el clero y el estado llano.
La nobleza tenía 270 diputados, el clero 291 y el Estado llano tenía 578. Entonces obviamente porque el Estado llano tenía la mayoría de la población. Entonces, ¿qué ocurre? Si la nobleza, el clero, no quieren aprobar este impuesto y el Estado llano le conviene, porque afloja un poco los impuestos, pero que ellos no poseían tierras, ¿qué hacemos? Bueno, que el voto sea por cabeza, es decir, que cada diputado tuviera su voto. Esto no era así. Tradicionalmente, cada estamento tenía su voto. Entonces, la nobleza votaba un voto, el clero votaba 2 votos, el tercer estado votaba 3 votos. Obviamente, esto beneficiaba a los estados dominantes y dejaba al margen al estado llano. Entonces, al rey negarse esta petición de que el voto sea por cabeza, no se llegó a ningún acuerdo y no se aprobó el impuesto a la propiedad. Seguimos. Miki, te doy un consejo. ¿Qué? Es un consejo nomás, tomarlo como tal. Después cuando vos hagas, siempre te conviene a lo mejor no trabajar tan cargado el pizarrón y trabajar más con conceptos y flechas. Después, continuando con la Revolución Francesa, vamos a ver etapas, o como quien diríamos, las partes que vamos viendo. La primera sería la Revolución de Diputados. La segunda sería la toma de la Bastilla. Como sabemos, la toma de las Bastillas es lo que hoy conocemos como el Día de la Independencia Francesa. Y después tenemos el Gran Miedo. La Bastilla obviamente va a ser el más importante, pero no, es decir, va a ser el más importante, va a ser el más crítico, pero no vamos a quitarle protagonismo a los otros dos que también son muy importantes. La primera etapa de la revolución va a ser la Revolución de Diputados, o más o menos esto fue un acto medio de rebeldía. Cuando la Asamblea de Estamentos fracasó, obviamente, representantes de los 3 estados formaron la Asamblea Nacional. Esta se hace en una cancha de pelota, se juega la pelota, se juntan estos representantes y juran sesionar hasta dictar una constitución. Esto es muy importante, ya que están desautorizando al rey, es decir, le quitan lo absoluto a su poder. Ya no está solamente el rey gobernando, sino que hay una asamblea sesionando una constitución. Le quita el poder y esto lo enoja, obviamente. Ahora, en la siguiente parte, que es la segunda parte, es la toma de la Bastilla. La Bastilla, que va a aclarar que era una prisión política del rey. Comenzó porque se corría la voz en París de que el rey quería disolver la Asamblea Nacional. Entonces, miembros de la baja burguesía y campesinos toman la Bastilla y la destruyen, obviamente, que eso determina el fin de este absolutismo. Ya había fuerza del pueblo luchando en las calles para destituir al rey. Esto marca un punto muy importante, es decir, el rey quería destituir a la asamblea que estaba afectando su poder absoluto y lo que ocurrió es exactamente lo contrario, ya que obligó al pueblo a tomar la Bastilla, que era obviamente un símbolo del absolutismo que se vivía en esos tiempos. La tercera etapa de la Revolución Francesa de la que vamos a hablar va a ser el Gran Miedo. Esta se desarrolló principalmente en los campos. Los campesinos tenían miedo por los sucesos que estaban apareciendo en París, entonces se armaron. Obviamente tomaron las armas y vamos a protegernos, pero esto cambió, ya que los campesinos terminaron tomando los castillos de los nobles, destruyendo papeles y documentación que aún establecían vínculos feudales. Esto también marca, le quita poder a la nobleza sobre los campos y ya ellos son propietarios y además no tienen que pagar los impuestos a los nobles que normalmente tenían que pagar. Esto también marca un fin de esa, ¿cómo se diría? Esa manera en la que se veía la nobleza como algo muy inalcanzable, algo muy arriba. Entonces se terminó con ese sistema en el que para los campesinos poder trabajar en sus tierras tenían que pagar un impuesto o tenían que dejar parte de su cosecha.
Eso ya no, ya como dijimos se destruyen los vínculos feudales, eso es lo más importante que podemos destacar. Bueno, obviamente por los acontecimientos de la toma de la Bastilla y el Gran Miedo, la Asamblea Nacional pudo finalmente constituir una constitución. No se dice así, pero constituir una constitución, así se dice, aunque no crean, así se dice. Que determinó la libre circulación de bienes, lo que suprimía las aduanas internas o pagos de tránsito, como quien diría, y la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. Esto es la primera vez que se hace un documento explícito con los derechos. Ahora obviamente es mucho más común la declaración de derechos humanos, la declaración de los derechos del niño, de la mujer. Esto es algo como un poco, esto marca el principio de esta política que tenemos en base a la ley. Antes no, ahora eso es lo que determina. También otras disposiciones más importantes de la Constitución francesa, la primera Constitución, fue la Constitución Civil del Clero. Esto determinaba que los bienes de la Iglesia estaban a disposición del Estado y también que el nombramiento de cargos religiosos estaba en manos civiles. La eliminación de privilegios feudales, esto es muy importante, y también el otro tema que es muy importante, que fue obviamente la Constitución se basó en una monarquía parlamentaria como la que vemos en Inglaterra, y también la construcción o la formación de una guardia civil que le quitaba al rey el poder de la protección de la nación. Estos son los temas más importantes que vemos con la Revolución Francesa. Después de la Revolución Francesa vamos a ver otra etapa que va a ser la contrarrevolución y va a haber una consecuencia. Esto lo vamos a explicar obviamente en otro video que pronto vamos a ver. Por esto es todo por hoy cuando hablamos de Revolución Francesa. La Revolución Francesa marcó un cambio en las políticas y marcó hasta lo que hoy en día es la política. Los derechos, las constituciones, hasta incluso algo un poco más mínimo. Cuando hoy nos referimos a política, a los grupos más conservadores los llamamos de derecha, y a los grupos más revolucionarios o de trabajadores los llamamos de izquierda. Esto se refiere a la Asamblea Nacional. En la Asamblea Nacional, los grupos de izquierda, a la izquierda estaban los del Estado llano, los más revolucionarios, y en la derecha estaban los grupos más conservadores. Eso es lo que obviamente hoy llamamos, es decir, hasta en eso marcó hoy en día lo que es la política actual. Espero que les haya gustado el video, que les sirva. Comenten en los comentarios, dejen qué otro tema podemos hacer, que les gustaría que hagamos. Denle like al video y suscríbanse al canal.